Esto es Radiando, un espacio para compartir lo infinito. Esta es la primera cápsula que Radiando lanza al ciberespacio y aprovechando la temporada, quiero hablar de una tradición mexicana llena de cultura y de memoria. Hoy quiero radiar sobre los elementos que contiene un altar de muertos. Esta celebración tiene orígenes prehispánicos, pero con el tiempo la tradición se mezcló con otras fechas importantes para la Iglesia Católica. Así nació el Día de Muertos que hoy conocemos y que se celebra los días 1 y 2 de noviembre. El primero, dedicado a quienes fallecieron siendo niños, y el segundo, dedicado a los adultos. La vida y la muerte se enlazan, la alegría y la tristeza se mezclan, dialogan y danzan juntas durante esta fiesta mexicana. Los cementerios se llenan de colores, de flores, de música y de vida, porque la población acude a visitar a sus seres queridos fallecidos, no como veneración ni como adoración, sino como un acto de respeto a su recuerdo. Los hogares, las escuelas, las oficinas y los parques se adornan con altares de muertos que son coloridos, hipnotizantes, cálidos, majestuosos. Y aunque son distintos entre sí, cuentan con los mismos objetos básicos. Los elementos que conforman un altar son la fotografía del ser querido al que se dedica la ofrenda, sal, que purifica y ayuda al ánima a transitar entre la vida y la muerte, copal, también como un purificador, además de ser un propiciador que hace llegar a los espíritus buenos y aleja las malas energías, alimentos, los que le gustaban al difunto, o también platillos tradicionales mexicanos como mole, tamales, pozole y bebidas como atole o tequila. Pan de muerto, del cual su forma redonda representa el círculo de la vida y la muerte y sus huesos en forma de cruz simbolizan a los 4 puntos cardinales. Calaveritas de azúcar que nos recuerdan que la muerte siempre está presente. Objetos personales del homenajeado o juguetes si se trata de un infante. Además, los 4 elementos de la naturaleza también están simbolizados en el altar. Agua, para mitigar la sed de los muertos que vienen al mundo de los vivos. Tierra, representada con los frutos y las flores que nos otorga el suelo, destacando aquí la flor de cempasúchil que adorna, embellece y guía a las almas que regresan. También es importante la flor de nube, que se acostumbra en los altares dedicados a los niños difuntos. Aire, escenificado por papel picado colorido, que al moverse nos anuncia la llegada de las ánimas. Fuego, en las velas que iluminan el camino de los espíritus hacia el altar que se les preparó, así como también alumbran el retorno a su morada eterna. La cruz, que puede estar hecha de sal, de flores o de ceniza. Ella representa los 4 puntos cardinales que sirven de guía al difunto. Además, también es la señal del mestizaje, la mezcla entre lo prehispánico y lo cristiano. Otro objeto clave para incluir en el altar es la figura de un xoloitzcuintle que protege al ser querido durante su travesía espiritual, desde el regreso a este mundo hasta su retorno al Mictlán. Los altares de muertos en México son fiesta, tradición, color, amor, recuerdo y esperanza. Algunos dicen que celebramos la muerte, pero yo creo que celebramos la vida, nuestra vida, la que sigue latiendo, sin olvidar a quienes adelantaron su partida. Si el contenido te ha gustado, espero contar con tu atención en la próxima cápsula. Gracias por radiar conmigo.